Ya. Buenas noches, hermanos. Pastor Jürgen, Congregación Chaclacayo. Para mí también eh, es muy hermoso compartir la palabra del Señor y el día de hoy lo vamos a hacer. Y también vamos a compartir todas las bendiciones que el Señor ha hecho esta semana con nosotros, con nuestra familia y que seguirá haciendo, hermanos, porque para eso nos llamó al ministerio. Nos llamó para seguir adelante, para ir a predicar su palabra, como hemos escuchado la alabanza, para orar, para pedirle ayuda de Él, porque Él es el vencedor, hermanos. Él va delante de nosotros. Y el día de hoy también vamos a ir al segundo libro, que es Éxodo. Vamos a irnos al capítulo 1, hermanos. Al capítulo 1 del Éxodo. Muy bien, hermanos, le leo. La palabra del Señor nos dice así: la aflicción de los israelitas en Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Nectalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Tenemos unas palabras de oración. Padre Santo, bendito Dios, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesús, gracias te damos por la oportunidad que nos da, Señor, de leer tu palabra, de leer tu promesa, que siempre ha sido fiel, sigue siendo fiel.
Y eso es tu naturaleza, Señor. Tú no abandonas los que has prometido a tus hijos, Señor. Así como al pueblo de Israel, a nosotros también nos has hecho promesas y en el cual, Señor, tú vas delante de nosotros. Cada día, Señor, cada momento. No estamos solos, Señor. Todos los días está con nosotros, hasta tu segunda venida. Ahora también, Señor, bendícenos y haznos comprender, Señor, lo que tú quieres hablar para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, esta lectura lo he puesto en tres partes, del 1 al 7, la provisión de Dios. Del 8 al 14, Egipto se convierte en casa de esclavitud, en casa de servidumbre. Y del 15 al 22 son entregados a la muerte. Entonces comienzo con la primera parte, ¿no? En la primera parte comienza hablando, dice, el ingreso, ¿no? Estos son los nombres de los hijos de Israel. Y describe los 11 nombres, porque José ya estaba allá en Egipto. Y todas estas personas que le nacieron, dice Jacob, fueron 70. Y José estaba en Egipto. Muy bien. Entonces, hasta ahí, por ejemplo, todo era armonía. José había trabajado, ustedes saben, de acuerdo a la revelación del sueño, el faraón le proclamó, ¿no?, gobernador. Y entonces, gracias a esto, él se convirtió en Egipto. En aquellos tiempos había hambruna y podemos ver, pero una de las cosas también que para mí también me hace focalizar es que a pesar de que José manda a llamar a su papá y que le dice que venga todo el pueblo, sin embargo, hermanos, podemos ir al Génesis 46. Ahí nomás, 2 hojitas antes, Génesis 46. Ya. Vamos a leer del 1. Le leo, hermano, ¿ya? Génesis 46, comienzo con el 1. Dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Y la mano de José, dice, cerrará tus ojos. Ahí, hermanos, Jacob, a pesar, hermanos, que había la provisión, pero siempre, ¿no?, consultando al Señor, porque ellos tenían promesas, hermano. Así como nosotros tenemos promesas, y muchas veces sufrimos contradicciones, pero ahí está el Señor para consultar. Y ahí está la palabra profética que nos habla, hermanos. Entonces, aquí vemos, ya José dice, habló con Faraón, Faraón le mandó los carros, es decir, algo increíble, ¿no? Fíjense cómo es cuando Dios pone la gracia sobre sus hijos. El gobernador o la persona que trabaja no se resiste, al contrario, le extiende la mano y le dice, José, es tu familia, tráelo. Y dice que manda, hermanos, manda carruaje, todo lo que necesita. Pero ahí está el Padre, ¿no? Ahí está Jacob, consultando siempre a Dios. Y le contesta y le dice, no te preocupes, yo voy contigo. ¿Quién, hermano, no quisiera ir con esa promesa, con esa palabra? Y bajó confiado y le dijo, ¿por qué? Porque así como te llevo, yo mismo te traigo a la tierra que te he prometido. Y esta es una de las cosas que a mí también, ¿no?, cuando leo, ¿no?, digo, cómo las promesas del Señor hasta hoy, hermanos, se cumplen. Vemos ahora en el 47, hermanos, el Génesis 47, ahí nomás el que sigue, del 5, verso 5, hermanos. Mire, cuando todavía todo era armonía, cuando Israel en Egipto va a prosperar. En Egipto, que no es su pueblo, va a prosperar. ¿Por qué? Porque el Señor lo está llevando. Entonces, 47:5. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar
a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Fíjense, hermano, qué tal promesa. Y también José introdujo, dijo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Y no han llegado, dice, a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo, dijo, a Faraón, y salió de la presencia de Faraón. Y así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y le dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, dice, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Ahora, esta tierra de Ramsés que dice es la misma tierra de Gosén. Pero mire, hermano, hay algo importante, como Santiago dice, Santiago 4:4, ¿no? La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y no, entonces eso hay que tener cuidado, y eso es el cuidado que siempre han tenido los hijos de Dios. David, cuando era perseguido por Saúl, va al rey inconverso, como él es un guerrero, lo conocen, y pide refugio, y el rey le dice, ven conmigo a la ciudad. Pero, hermano, ahí va la reflexión. Tener cuidado porque participar de las cosas del rey, el rey es pagano, hermano. Por más que te dé la mano, es pagano. Y David, hermano, con la sabiduría que Dios le había dado, le dice, déjame en Ciclat, lejos de la capital, lejos del reino. Déjame en Ciclat, le dice. Ahí déjame que yo habite. Si yo he caído en gracia, déjame que yo habite ahí. ¿Por qué? Porque estratégicamente van a seguir adorando al Dios de Israel, al Dios que lo ha guiado. Acá también, hermano, José pide Gosén porque Gosén está lejos, hermano, de la capital. Y él cuida, hermano, la identidad de su pueblo, así como nosotros tenemos que cuidar nuestra identidad de hijos de Dios, nuestra identidad de ser cristianos. Eso es, hermano, por más facilidades que nos den, siempre, hermano, tenemos que tener cuidado, hermano, porque lo que hemos obtenido no es por nuestro esfuerzo u obra, es gracias al Señor Jesucristo. Y Él lo conquistó con su vida, y eso nos lo dio a nosotros. Y acá José hace esa previsión de que su pueblo correcto es el mejor, ¿eh? Porque Faraón le dice, tú estás delante de mis tierras, dale lo mejor a tu padre. Hermano, en este tiempo, imagínense, ¿no? Que con el que tú trabajas, con la persona en la cual tiene la posición que te dé esa confianza, amén, hermano, el Señor es el que está poniendo la gracia porque nada tenemos. Y entonces, pero él no solamente ve eso, hermano, no solamente era un campo de mucho verde, de mucho alimento para lo pastoril y lo ganado que tenía, sino también cuida, hermano, cuida del celo de qué, de seguir conservando, hermano, la adoración al Dios de Israel. Y entonces se vienen, hermano. Entonces aquí estoy explicando, por eso le digo que la vida dividido en tres partes. Hasta aquí toda armonía y acá crece, hermano. Hasta aquí crece. Y en el verso 6 dice, murió José y todo, el verso 6, murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Ya, muy bien. Ahí nomás cerquita en el Génesis 50, vamos a leer acá en el verso 24. Génesis 50, 24. Frontera con Éxodo. Dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahí está, hermano. Sí, hermano, Dios usa a José. Pero ahora cuando ya no está José, es Dios el que va a guiar a su pueblo. O sea, la promesa se mantiene. Lo que el Señor le dijo a Jacob, yo te llevo y te regreso, nuevamente José le está repitiendo a sus hermanos, ¿no? Les está repitiendo porque él sabe también que va a partir.
y para que la promesa continúe, a pesar, fíjese, a pesar de lo que venía. Y a partir, hermano, del 7, no, pero acá, antes. Y entonces dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Fíjense qué tal promesa. Entraron con 70 personas, y dice, en aquel tiempo, más o menos eran como 603,000, solamente varones que eran calificados para la pelea. Ahora, si eran personas calificadas para la pelea, multiplique cada uno con su familia, más o menos aproximadamente como 2 millones. Pero le digo 2 millones con toditito este flagelo, con toda esta dificultad, no, porque no ha sido fácil. Entonces, ahora sí vamos a entrar a esta partecita. Muy bien, del 8. Egipto entonces se convierte en casa de esclavitud. El pueblo se olvida de gratitud con José. Sí. Quisiera leer, vamos a Hechos 7. Hermano, vamos a leer Hechos 7 para un poquito ver. Acá está, Hechos 7. Hechos 7, 12, hermanos. Esta parte es cuando Esteban está frente al concilio y está dando testimonio sobre las autoridades de quién es Cristo. Pero le leo porque ahí está describiendo también. Cuando oyó Jacob que había trigo, dice, en Egipto envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviaron a José, hizo venir a su padre, dice Jacob, y a toda parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba, esto es, hermano, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó, dice, hasta que se levantó un rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin que expusiesen a la muerte y a sus niños para que no propagasen. Esta partecita es el relato de Esteban, ¿no? En el concilio, donde se le está juzgando porque él está dando testimonio del Señor. Pero él trae a memoria lo que verdaderamente el pueblo de Israel pasó. Entonces, en esta parte, quería compartirles que el pueblo prácticamente se olvidó de todo lo que José había hecho, de la manera como José también le salvó de la muerte a través de la hambruna. Y si leemos también Apocalipsis 14:13, allí podemos ver, ¿no?, cómo el trabajo, si nosotros trabajamos para Dios, dice que nuestras obras nos acompañan, pero cuando trabajamos para los hombres, solamente ahí nomás quedan con los hombres. Y nosotros es mejor, todas nuestras obras las hacemos para el Señor. Todo nuestro trabajo, todo nuestro ministerio es para el Señor. En el verso 9, vemos aquí, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Aquí comienza el plan de este nuevo rey. Quiere demostrar que ellos son mayor, dice, que ellos son mayor, a pesar que no están armados físicamente, a pesar que ellos tienen todo el control, pero ¿cómo es, no? Ya ahorita se va a convertir en una casa de esclavitud, en una casa de servidumbre. Lo que verdaderamente era armonía, ¿no? Lo que trabajaban en un pueblo extraño, pero gracias a ese respeto de José y de su pueblo, imagínense, tenían. Pero este nuevo rey cambia todos los papeles.
¿Cómo es nuestra vida también? Cuando nosotros planeamos, planificamos y cambian, no por nuestras circunstancias, sino cambian por circunstancias del contexto. Vienen las aflicciones, vienen las dificultades y muchas veces viene el temor, porque eso es lo que ellos hacen. Él tiene un plan siniestro y dice, ellos son muchos, son más fuertes. Y si en algún momento hay guerra, ellos se pueden unir con el enemigo y se pueden ir de la tierra. ¿Y quién los va a servir? Y comienza entonces, ¿qué hacer? A conspirar contra quién? Contra el pueblo. Entonces, en el 9, y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, dice. Ahora pues, seamos sabios para con él y para que no se multiplique y acontezca, dice, que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Increíble. Este rey expuso, dice, a la muerte de nuestros padres. Y para eso, él levantó un plan. Y esto lo vamos a mirar a partir del 11, ¿no? Entonces, dice, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje y Pitón y Ramsés. No solamente lo angustiaron, no solamente le hicieron trabajar duramente en la agricultura, sino en trabajo de construcción. Nosotros sabemos qué es un trabajo de construcción, lo fuerte que es, pero no solamente ya trabajaban, sino tenían el propósito de ¿qué? De molestarlo, de intimidarlo, ¿no? De acabar su vida, de menguarlo. Para que tengan en la mente que van a seguir siendo esclavos, entonces ya no hay propósito de traer hijos al mundo, ya no hay por qué, porque van a ser esclavos. La idea era desanimarlos. Pero lo más curioso, hermano, y creo que lo más hermoso es la promesa, ¿no? Pero en el 12 dice, pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el Señor. En el concilio, Juan y Pedro son azotados, son afrentados, y se le vamos a dar libertad, pero ya no sigan predicando el nombre de Jesús resucitado. Y ellos, hermano, ¿qué dijeron? Mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Y cuando salieron de la golpiza, no salieron asustados, al contrario, ¿cómo salieron? Dice, gozosos, gozosos de haber recibido la afrenta de su maestro, de Jesús. Miren, hermano, el problema, la dificultad, no es para retroceder, hermanos. Al contrario, es lo que nos va a impulsar a seguir adelante. Y eso es como ellos, a pesar, hermanos, que tenían dificultad en esta época, sin embargo, ¿quién le mantenía? La fuerza venía del Señor. La fuerza, ya no estaba José, ya no estaba alguien con la autoridad como para salir en defensa, ¿no? Para apoyar, ya no estaba, ahora estaban simplemente, pero hermanos, ¿para qué sucede esto? ¿Para qué sucede la aflicción, los problemas? Para acercarnos más a Dios. No hay otra manera para acercarnos más a Dios. Ya no me queda nadie. Ya no está José, ya no está el faraón que me apoyaba, ya no hay nadie. Para tener conciencia de que Dios siempre ha estado con nosotros. Y ahora tengo que venir al Señor. Las dificultades, hermano, es para tener más cercanía con Dios, para tener, hermanos, más confianza con Dios. Y ahora, esta vida nueva que va a comenzar, esta vida la paso ¿con quién? Con el Señor. Y todas estas dificultades, hermano, dice que cuanto más problemas tenían, más lo oprimían, dice que más se fortalecían, más se multiplicaban. Y entonces ahí venía el temor de Dios. ¿Sobre quién? Sobre el pueblo de Egipto. Porque decían, no, mira, nosotros acá le hemos puesto hasta alguaciles, gente que esté tras ellos, molestándolos. Pero sin embargo ellos se siguen multiplicando y son más fuertes todavía. Y venía, dice, el temor.
porque el temor no lo pone el hombre, el temor lo pone Dios, la gracia lo pone Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar seguros, que todo está bajo el control de Dios, todo, hermanos. Todo está bajo el control, no hay nada que no esté bajo el control de Dios. Que el Señor se demora, que el Señor tarda. Acá estamos hablando, hermanos, de 430 años, hermanos. Estamos en el mes de julio, en el mes de la patria. Los españoles acá han estado 500 años, hermano. 500 años, hermano. La letra del himno nacional lleva, hermano, al Eterno elevó. Sí, hermano, solo Dios hace justicia. Y en este mes vamos a recordar toda la peruanidad, pero el sufrimiento y la injusticia está en el mundo, pero la libertad que viene del Señor, ¿no? Vamos a celebrar la libertad de la independencia, pero la verdadera libertad, ¿cuándo la encontramos? Con Cristo. Entonces, acá también, hermano, en este tiempo de la pandemia del virus, ¿en dónde nos vamos a acentuar? Si algo quiere mirar, hermano, alguna receta, si quiere mirar un medicamento, lo primero que tenemos que mirar es al Señor, sin ser imprudentes también, por supuesto, porque somos, hermano, somos hijos de Dios y somos respetuosos de las leyes, de las autoridades. El Señor ha dicho que oremos por las personas que están en eminencia. Oremos por las autoridades, que eso es lo que le agrada al Señor, para que haya armonía y paz en el pueblo. Pero aprendamos de Jacob, aprendamos también de los patriarcas, que a pesar de toda esa facilidad con lo cual tenía, bueno, primero vamos a consultar al Señor. Y eso no es que fue, eso es hoy también, hermano. Tenemos que siempre consultar al Señor. Cuando salgo, orando al Señor. Sí, hermanos, todos nuestros planes delante del Señor. Él lo va a perfeccionar. ¿Para qué estamos leyendo la aflicción de Israel? Hermanos, para llegar a una conclusión. Que mi socorro, ¿de quién viene? Viene de Él, el socorro. Él no va a dar nuestro pie al resbaladero. Él no se duerme ni se adormece. Él, hermano, pelea por nosotros desde ahora y para siempre. Él guardará nuestra alma. Ellos, hermano, solamente, como dice la descripción, quitan el cuerpo, pero no pueden quitar el alma. Imagínense, acá más adelante va a hablar de la amargura de Faraón, va a mandar a matar a todos los niños, hermano. ¿Por qué? Porque simplemente las parteras no le hicieron caso. ¿A quién? A su plan, a su plan de liquidación. ¿Nos recuerda a quién? A Herodes. Herodes también, cuando se ve burlado, ¿qué dice? Mueran todos los niños menores de 2 años. Miren más, Faraón y Herodes. El diablo toda la vida, hermano, ha estado sobre el pueblo del Señor. Pero el diablo está vencido porque el Señor lo ha derrotado en la cruz. Y el día que resucitó, todos dijimos gloria a Dios. Y de eso caminamos, de eso nos fortalecimos. Y conviene que yo me vaya porque el que viene estará con ustedes todos los días. ¿De quién estamos hablando? Del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que nos fortalece cada día. Sí, hermanos. Entonces, hoy también estamos recordando. Y como decía Tertuliano, ¿no? La sangre, dice, de los mártires es la semilla, dice. Es la semilla de los cristianos. Me he hecho recordar porque verdaderamente hay mucha gente que dio su vida para que hoy tengamos una Biblia, para que hoy podamos leerlo con muchas facilidades. Pero antes no fue así. Antes era propiedad solamente de los sacerdotes, la palabra, ¿no? Hasta que vino la Reforma y la Biblia salió para los diferentes idiomas. Hoy la tenemos, hermano. Y mientras hoy podemos compartir la palabra, hagámoslo, hermano. Porque veamos también esta parte de esta cuarentena, ¿no? Es una oportunidad, hermano, para que no solamente nosotros, nuestro nombre esté en el libro de la vida, también queremos que nuestra familia esté en el libro de la vida, también mis amigos, también mis compañeros, ellos. Entonces, para eso estamos leyendo la aflicción de Israel, porque es la aflicción nuestra también en estos tiempos. Pero tenemos el mismo Dios de consuelo, el mismo Dios, el Salvador, el que no se duerme, el que no se adormece, el que te promete desde ahora y para siempre. Él cuidará tu vida, tu alma, dice, desde ahora, cuidará tu salida y tu entrada.
Entonces, de él estamos hablando. Y entonces seguimos, hermanos. Y entonces en el 13, 14, igual vamos a ver, hermano, cómo ellos siguen, ¿no? Sigue el trabajo duro, quieren acabarlos, exterminarlos, pero como me hace recordar, como Gamaliel, ¿no? En el 5 dice, cuando en el concilio están juzgando a Pedro y a Juan, y no pueden convencerlo, pide que dejen de predicar a Cristo. Entonces Gamaliel lo llama, le dice, oye, cuidado, no vaya a ser que están peleando contra Dios y ahí sí no van a poder, ya, déjenlo, dice, déjenlo, suéltenlo. Sí, pero primero lo azotamos. Lo azotan, pero igual, ellos no salen con miedo, al contrario, hermano. Salen con promesa, porque dice, mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Y salen gozosos, gozosos. Muy bien, entonces disculpen que voy al 13 otra vez, y en el verso 13 dice, y los egipcios hicieron servir, dice, a los hijos de Israel con dureza, así es. Arriba, hermano, le pusieron comisarios, algo así, ahora con dureza, el 14, y amargaron su vida con dureza servidumbre, con dura servidumbre, y en hacer barro y ladrillo y toda labor, dice, del campo, en todo su servicio, al cual los obligaba con rigor. Imagínense, hermano, en nuestro trabajo, ahora en la actualidad, que lo hagamos con todo el amor, el cariño, como hijos de Dios. Y el que te quiere mortificar simplemente porque eres el hijo de Dios, siempre va a estar mal para él, pues. Siempre le va a faltar algo. Hermano, y que no te sorprenda, hermano. Eso que no te sorprenda. Pero nosotros persistamos, perseveremos haciendo nuestro trabajo como para Dios. Porque de Él es la gracia, hermano. Sigamos perseverando. Pero no nos desanimemos cuando encontremos estas dificultades, porque el Señor también eso ha prometido, que vamos a tener dificultades, aflicciones. No ha dicho que solamente los pastores o algunos, no, los que predican, no, todos vamos a tener dificultades. Pero el Señor no solamente nos da la exhortación, nos da la voz de consuelo, de esperanza, pero dice, pero yo he vencido esa aflicción, esa dificultad, yo lo he vencido. Entonces, ¿en quién tenemos que confiar? En el Señor. Ahí está, los dos testigos fueron echados al horno por mantenerse fieles. Y el Señor, ahí está Daniel, ya ustedes conocen, hermano. Yo, sinceramente, yo le hago una pincelada y ya, y ustedes ya eso lo conocen porque, pero sí, yo sí quiero hacer énfasis en la fidelidad de Dios. Él es fiel, hermano. Muchas veces nosotros no somos fieles, pero Él sigue siendo fiel. Y siempre nos ama. Así, imaginemos como el hijo pródigo, ¿no? Siempre la alegría de que el hijo regresa. El amor del Señor no cambia. El amor del Señor no cambia. El que cambia es de nosotros. Pero del amor no cambia el Señor. Ahí está, así, con los brazos abiertos siempre. ¿Alguien quiere venir a Él? Venid a mí. Todos los cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y esa es una palabra, hermano. Así como le dijo el Señor a Jacob, anda, voy contigo y vuelvo contigo también. 121. Cuidaré tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Es una promesa, hermano. Y entonces, hermano, en el 14, ¿no? Y dice que lo amargaban, dice, hermano, lo amargaban su vida con dureza, servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual, dice, obligaban con rigor. Sí, pues hermanos, cuando muchas veces nos obligan, nos exigen, claro, la carne y el espíritu quiere salir, también no responder, ¿no? Ojo por ojo, esto, ¿cómo me va a decir? Pero tenemos que ser mansos, como el Señor Jesucristo. Aprender de mí, dice, aprender de mí, que soy manso y humilde. Y tenemos que llegar a eso, hermano. Aun cuando no lo logremos todavía, tenemos que ir. ¿Por qué? Porque Él pelea por nosotros, no nosotros. Y si alguien quiere, hermano, déjelo al Señor, va a ver. Déjelo y el Señor, Él vence esa prueba. Él vence, hermano. Y como hemos cantado la oración de Dani Berríos, Él responde también la oración, hermano. Ahí he dicho, responde. Si estás llorando, alaba. Dice, si estás en aflicción, alaba. Si estás en quebranto, alaba.
Él manda a sus ángeles para que peleen contigo. El Señor es el vencedor. Él es el vencedor. Si Dios con nosotros. Sí, hermano, si Dios con nosotros. Eso es lo que tenemos. ¿Quién? Pues? Nadie. Acá también, hermano. Dios estaba con el pueblo de Jacob. Así le dijo, yo voy con ustedes. Acá estaba el Señor. Sí, estaba en la aflicción. Faraón estaba en su deleite, ¿no? Haciendo sufrir a la gente. Pero la fuerza, la energía viene del Señor. Cuanto más, dice, le hacían dureza y servidumbre, más se multiplicaba y más crecía. ¿No? Y le falló este plan y al instante, ¿no? El diablo piensa otro plan más. Y en el 15 vemos, dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matarlo, y si es hija, entonces que viva. Sí, pero hermano, y ellas no hicieron caso, hermano, porque mejor es temer a Dios, hermano. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ser sabio es querer aprender más de Dios. Buscar la sabiduría es buscar a Dios. Qué bonito, ¿no? El libro de Proverbios, eso nos dice, son los refranes divinos, los refranes del cielo, el libro de Proverbios. Sí, tenemos refranes populares, al que madruga Dios le ayuda, pero queremos tener refranes del mismo Dios, el mismo Proverbio nos habla, ¿no? Y ahí en el 1:7 eso es lo que nos dice, hermano. Y ahí sigue hablando, ¿no? Escucha la voz de tu padre, escucha la dirección de tu madre, que serán corona y collares para tu vida, para que te den gracia. Y ahí vienen las promesas que están en los mandamientos. Y aquí, hermano, ellos no sabían que estaban peleando con el mismo Dios, por eso me hizo recordar las palabras de Gamaliel, ¿no? A veces uno no puede discernir, pero muchas veces el Señor que dice, cuando uno está en una relación con Dios, teme a Dios y cumple su palabra, dice que hasta sus enemigos se ponen de nuestro lado, hermano. Eso es lo que hace el Señor, hasta el enemigo se pone de nuestro lado. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente buscar a Dios, temer a Dios, dice, y guardar su palabra. Y Dios se encarga del resto, Dios se encarga del resto. Busca el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, bien, hermano. Y podemos seguir, ¿no? Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y acá entonces dice el 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey. Ahí está el temor. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida, dice, de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Señor ha prometido que el Espíritu Santo, ¿no? Hablará por nosotros, dice. Si bien es cierto, estamos en el Antiguo Testamento, pero Dios se manifiesta de diferentes maneras. Sí, hermanos, porque acá nos parece sencillo, pero está hablando delante del faraón. Y él tenía la autoridad de matarlas, ¿no? De quitarle la vida. Pero sin embargo, ellas se pusieron firmes y hablaron, ¿no? Las parteras son fuertes y robustas. Antes que lleguemos, ya dieron a luz. Y algunos textos relatan, ¿no? Dice que las parteras, dice, cuando ya tenían los dolores, y para que, perdón, las hebreas, para que cuando tenían dolores y ya estaba cerca del nacimiento, dice que rogaban al Dios, y Dios y se venía el bebé, ¿no? Y entonces cuando venían las parteras solamente certificaban nada más, ¿no? Pero sobre todo había temor, no había el objetivo de parte de ellas de quitarle la vida. Y de esta parte, hermanos, podemos hablar, hermanos. Acuérdense de Esther. Esther tenía miedo, hermano, hablar delante de su esposo, que era el rey. Tenía miedo.
pero ¿quién le fortaleció? ¿Quién le dio valor para hablar delante del rey? Porque ella dice, así sea su esposa yo, el que no saca permiso con 30 días, el rey le quita la vida, así sea su esposa. Pero ahí está Mardoqueo, que viene la palabra del Señor. Mira, mañana a esta hora tal vez ni tú estás ya, ni tu casa va a estar. Y le infunde la palabra, hermano. Y entra Esther, y que me haga. Ayunamos 3 días, y después de 3 días dentro a hablar, y que me quite la vida, que me quite. Fíjense cómo cambia, hermano. Débora y Barak. El Señor ya le estaba hablando, lo había elegido a Barak. Levántate, Barak. El Señor te ha elegido, ¿hasta qué te espera? Para liberar al pueblo. Pero él no quería ir. Le dice, Débora, si tú me acompañas, vamos, le dice. Pero la victoria no será nuestra, no será vuestra, le dice. La victoria será de una mujer. No importa, pero vamos, le dice. Hermano, y si nosotros podemos ver, hermano, de la manera como el Señor ha fortalecido, hermano, al que se para a dar, a dar el nombre del Señor, a ser fiel también, hermano, a ser fiel. Entonces, el Señor es el que nos va a ayudar a decir con esa fortaleza, con esa firmeza. ¿Por qué? Porque no eres tú, estás testificando del Señor, estás testificando de Él. Y no solamente ellos, ¿no? Podemos ver ahí también a Ruth, podemos ver dentro de los pasajes de la manera como el Señor, o sea, ha fortalecido a su pueblo. Así que ellas, hermano, por temer al Señor, fueron, dice también, bendecidas, ¿no? Por temer al Señor. Y dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, dice. Y nuevamente el Señor cumpliendo su promesa, porque eso fue lo que le dijo a Abraham, ¿no? A ver si puedes contar el número de las estrellas, como el número de la arena, así será tu descendencia, le dice. Y 21. Y por haber las parteras, dice, temido a Dios, Él le prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preserva la vida. O ejemplo tenemos, ¿no? Cuando llega la ira del hombre, ¿no? La cólera del hombre, todo lo que puede hacer, puede exterminar. Y en este tiempo vemos también una sociedad, ¿no? Una sociedad, acuérdense antes del virus, antes que llegue este virus de la cuarentena, toda la televisión, todos los días, que le quitó la vida, el esposo a la esposa, que el hijo atentó, todos los días de gracia, hermano. Y llegó la cuarentena, hermano, todos se metieron a su casa, hasta la televisión se olvidó de estos mensajes fabricados, hermanos, para meter miedo y pensar que es el diablo el que está en control, pero no, es el Señor. Y a todos, hermano. Y ahora, con este virus también, cree que nos va a causar miedo, nos va a causar temor. Y por eso le estoy diciendo, hermano, tenemos que ser prudentes. Nadie está diciendo vamos a desafiarse. No, no, no. Vamos a respetar los protocolos. Pero la vida es del Señor, hermano. La vida es del Señor. Y a la hora que Él llama, hermano, así haya salido la vacuna, ¿no? El Señor llama, hermano. Y como decía Pablo, para el cristiano la muerte es ganancia. Y no estamos haciendo un desafío, no, de ninguna manera, no es la intención. Pero nosotros sí sabemos, como Jacobo le dice, ¿no? El año de mi peregrinaje. Somos peregrinos, hermano, en esta tierra. Los años de mi peregrinaje son 130. Y cada uno sabe cuántos años lleva acá en la tierra. Pero cuánto lo llevas de peregrino. Porque solamente tenemos conciencia cuando hemos recibido a Cristo. Ahí recién tenemos conciencia de que somos peregrinos. Antes, no, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hoy quería compartirle. Pero también quería compartirle Romanos, ¿no? O sea, Romanos 8, ya ustedes saben también. 8:35, por favor.
Acá está, Romanos 8:35. Disculpen. 8:35. ¿Quién nos separará, dice, del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, hermanos, nada nos va a separar. Y en el 28 también dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y tenemos el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, hermanos, mire todas estas promesas que tenemos, hermano. Pero ¿qué tenemos que hacer? Esperar. Esperar. No nos desanimemos, hermano. No nos desanimemos. El Señor tiene un plan especial para cada uno, hermano. El Señor, desde que vinimos a su presencia, cada uno viene con su plan, hermano. Cada uno viene con su plan. Pero en ese plan nos encontramos como hoy. ¿Por qué? Porque el Señor edificó esta iglesia, hermano. Y la iglesia es la reunión de los santos, hermano, donde nos edificamos, hermano, donde nos consolamos, donde nos discipulamos, donde nos bautizamos y donde preparamos, hermanos, a los maestros, a los pastores, a los evangelistas para que salgan también para las misiones. La iglesia del Señor. Y tiene que continuar. Hay dificultad, por supuesto, como caso. Esta no es la primera dificultad, de diferentes índolos. Y tenemos todavía la dificultad. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Que no nos distraiga. Tenemos el objetivo y la meta. Predicar la palabra y orar con el Señor para renovar, ¿qué cosa? Nuestras fuerzas, nuestras energías. Hermano, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aquel que dio su vida. Nosotros, hermano, damos parte de nuestro tiempo, parte, algunas horas. El Señor dio todo, dio su vida. Y gracias a eso hoy, nuestro nombre en el libro de la vida. Hagamos también que nuestra familia, hagamos también que otras personas vengan y sean inscritos en el libro de la vida por recibir a Cristo, Señor, como su Señor y Salvador. Tenemos una palabra de oración, hermanos, antes de terminar. Padre Santo, bendito Dios, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Qué bueno eres, Señor. Que nos muestra, Señor, tu fidelidad, Señor. Que nos muestra, Señor, tu amor, misericordia. Siempre, Señor, has estado con tu pueblo. Hoy también estás con nosotros, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para ver, Señor, la hermosura,